Continuamos entonces con Argentina Digital Summit. Vamos a hablar ahora de infraestructura, nube y datos para la economía inteligente, la nueva arquitectura digital. Para eso quiero invitar a Catalina Díaz Granados, analista principal de las Américas de Cullen Internacional. A ella la acompañarán en este panel Raúl Echeverría, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, también Celedonio Bongutenao, director de Asuntos Gubernamentales para América Latina de Nokia. También lo acompañan Romina Décima, coordinadora de Asuntos Regulatorios y Públicos de la Fiber Broad Association. También Diego Ross, bienvenidos. Diego Ross, director de Investigación y Proyectos de SMC Plus. Luis Papagni, especialista de Transformación Pública Digital. E Ignacio López, director de Tecnología para Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Perú de Oracle. Catalina, te cedo el escenario. ¿Estamos todos? Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Comienzo agradeciendo, por supuesto, en nombre de Cullen International y el mío propio, la invitación para participar en el Argentina Digital Summit. Es un honor para nosotros estar presentes en esta edición. Y bueno, vamos a entrar en materia. Estamos un poco cortos de tiempo, así que arranquemos de una vez en materia. Cuando hablamos de transformación digital, muchas veces pensamos en conectividad, velocidad, acceso, redes, capacidad de procesamiento, nube, centros de datos. Y en el contexto de la inteligencia artificial, en realidad lo importante es cómo se integra toda esta infraestructura en una arquitectura digital que funcione como un gran sistema, como un engranaje, que tenga capacidad no solo de transportar, sino de procesar y usar los datos a gran escala. Y, por supuesto, considerando también una capa crítica, que es la confiabilidad, la confianza para el uso de los datos, lo que hace que todas estas cosas unidas, integradas, generen, digamos, la infraestructura, los datos y la gobernanza unidos en una arquitectura digital que sea acoplada y que sea suficiente y buena para generar el valor económico y social, aprovechando todo el potencial de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, es sobre eso justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Nos acompañan hoy Raúl Echeverría, de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, Romina Décima, de la Fiber Broadband Association, Celedonio Bongutenao, de Nokia, Diego Ross Bruni, de SMC Plus, Luis Papagni, especialista en transformación pública digital, e Ignacio López, que es de Oracle. Muy bien, muchas gracias, señores. Y voy a empezar, habiendo ya dado este contexto, con una pregunta para todos. La podemos responder de allá para acá. Si quieres, empezamos con Ignacio, si te parece bien. En este nuevo escenario marcado por la inteligencia artificial y la creciente demanda de infraestructura digital, ¿qué va a definir que un país pueda capturar valor en la economía digital? ¿Y dónde ven que Argentina, dónde está ubicada Argentina en ese desafío, especialmente en términos, como decía, de integración y de escala, hablando de infraestructura, por supuesto? Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá, un gusto compartir panel con notables compañeros. A ver, para nosotros uno de los temas más importantes, como vos decís, es la infraestructura, ¿no? y la conectividad. Y ahí es donde empiezan a jugar un rol clave las compañías de telecomunicaciones, ¿no? Lo que decimos siempre, las telcos, ¿sí? El tema es que hoy con la conectividad solo no alcanza, ¿no? O sea, hoy la conectividad sí es esencial, pero no necesariamente nos ayuda o ayuda a las compañías de telecomunicaciones a ir al próximo nivel de crecimiento. Y ahí es donde inteligencia artificial empieza a jugar un rol clave, ¿sí? Y nuestra visión es que las telcos deben transformarse de empresas de conectividad a fábricas de inteligencia artificial, ¿sí? Porque hoy el requerimiento y la demanda está
subiendo muchísimo y todos lo vemos en nuestro día a día. Entonces vemos que toda la infraestructura tiene que acompañar ese cambio y ese movimiento que está surgiendo. Desde Oracle nosotros acompañamos, digamos, y el mensaje nuestro con las telcos y desde el punto de vista de infraestructura es: inteligencia artificial no es más periférico, es un rol clave, y en ese rol clave que juega es muy importante que esté integrada dentro de la operación, ¿sí? Entonces, con eso lo que buscamos es que las compañías de telecomunicaciones puedan dar un mejor servicio apalancándose en la velocidad y en las eficiencias que inteligencia artificial hoy otorga, y que de esa mano ellas puedan, las telco, ofrecer mejores soluciones al mercado. Entonces, o sea, nosotros vemos que viene muy relacionado con cómo se utiliza la inteligencia artificial para poder brindar mejores soluciones desde el punto de vista de la infraestructura. Muchas gracias, Ignacio. Olvidé decir que tienen 2 minutos cada uno. Bueno, breve y rapidito, así me sumo a la respuesta que estaba dando acá el compañero. Lo que yo creo que hoy por hoy hay que empezar a trabajar son las infraestructuras públicas digitales, pero en un contexto general y no solamente en los pilares tecnológicos, ¿no? Una infraestructura pública digital para poder justamente apalancar estos servicios de inteligencia artificial, pero una infraestructura pública digital que esté manejada o estructurada a partir de su gobernanza, su institucionalidad, su marco normativo, la gestión del cambio, y recién ahí empezar a hablar de los pilares de las DPI como se conocen habitualmente, pilares tecnológicos como el tema de la identidad digital, pagos digitales, interoperabilidad, una interoperabilidad sobre la cual se trabajan los datos, y esos datos le dan la soberanía a todo el contexto de las infraestructuras públicas digitales, por lo cual creo que el crecimiento se tiene que dar a partir de una base sólida constituida justamente por infraestructuras, con un marco normativo adecuado, con una ciberseguridad que los pueda atravesar para darle confianza, la confianza que recién comentabas al inicio de esta conversación. Y todo eso, Argentina tiene las posibilidades como para empezar a desarrollar esta construcción y empezar a escalar a partir de la estructura de digitalización que ya tiene, pero con el concepto de la compartición, con el concepto de poder enmarcar sobre estas infraestructuras públicas digitales el compartir el uso de las mismas con el sector privado, con el sector académico, con el tercer sector, que no sean solamente infraestructuras para el sector estatal, sino que sean infraestructuras abiertas, modulares, escalables y que puedan ser compartidas por el resto de los sectores. Gracias. Bueno, primero buenas tardes a todos, gracias a DPL y a Jorge por la invitación, también al ENACOM, y un placer compartir con ustedes este panel. Respecto a tu pregunta, voy a seguir el hilo de tu introducción, Catalina. Me parece, hoy cuando pensamos en inteligencia artificial, lo que uno por ahí primero vincula es data centers, pero creo que hay que ver cómo es el flujo de Internet. El flujo del tráfico en Internet no es algo lineal, que va de un punto al otro, sino que es un entramado por donde pasa ese tráfico, donde no solo están los centros de datos, también tenemos los cables submarinos, tenemos los IXPs, tenemos los backbones y los dorsales, la última milla, como se habló en los paneles previos, donde en última milla tenemos, por un lado, la fibra con el FTTH, tenemos las redes móviles y tenemos soluciones como puede ser la satelital, para atender otras regiones más remotas y alejadas a donde no llegan los demás. Entonces, poder mirar, y cuando pensamos en inteligencia artificial, creo que hay que pensar en soluciones que aborden toda esta cadena de valor de infraestructura de la inteligencia artificial, donde posiblemente en los otros eslabones ya hay mayor desarrollo y más avance, porque es en lo que más se ha trabajado en el pasado, pero no hay que dejar de atender esas cuestiones. Otro punto importante son los permisos. Siempre se habla mucho de los permisos para
las torres, los permisos para los ductos de la red fija, pero también la instalación de un data center. Estamos viendo que lleva largos tiempos de obtención de esos permisos, que pueden llegar hasta 18 meses. Entonces, a la hora de instalar un data center y de obtener los permisos, hoy por hoy las empresas pueden no estar enfocando en conseguir incentivos fiscales, sino en lograr que esos tiempos sean breves. Y el último punto, que me quedan unos pocos segundos, es la certeza en cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica y agua. Sabemos que son dos puntos muy importantes para la refrigeración y el funcionamiento de los centros de datos. Sabemos que la cuestión de agua ya ha generado tensiones sociales en Querétaro, en México o en Chile. Entonces creo que es el tercer punto importante para atender cuando pensamos en la infraestructura de inteligencia artificial. Gracias. 2 minutos, sí. Vamos a hacer un milagro. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias, Jorge, y también la ENACOM por esta oportunidad. Para que un país en el mundo de la inteligencia artificial pueda aprovechar, digamos, los beneficios de la economía digital, necesitamos hacer una combinación de 4 factores, y sobre esos 4 factores después vamos a ver un poco cómo se encuentra Argentina. El primer factor es la infraestructura. Se habló largo y tendido a lo largo de todo el día y supongo que se seguirá hablando. Ahí tenemos los centros de datos, la nube, la computación en el borde, tenemos toda la conectividad, 5G, fibra, mundo satelital, tenemos la energía eléctrica y diversos componentes más. El segundo elemento es el talento. El talento es, en el caso de nuestros países, quienes estudian STEM, sean graduados de STEM, ingenieros en software, investigadores en inteligencia artificial y machine learning, trabajar muchísimo en evitar la fuga de cerebros, que el cerebro vaya a especializarse pero que vuelva al país es muy importante, la vinculación entre lo que se hace a nivel de universidades y centros de investigación con el mundo privado, y en nuestros países otro elemento esencial es la educación digital de todos. El tercer componente son políticas. Aquí tenemos políticas y regulación, políticas abiertas a la inversión extranjera, políticas abiertas a la digitalización de todo el país y también una regulación que sea clara en materia de protección de datos y en materia también de inteligencia artificial, que no impida, sino que habilite, pero que al mismo tiempo genere confianza. Y la participación en, el cuarto elemento, en los ecosistemas regionales y globales. Esto es, hyperscalers operando en nuestros países y cómo en definitiva nosotros nos relacionamos con ellos. ¿Cuál es la situación de la Argentina hoy en día? Vimos que en talento estamos muy bien, obviamente hay desafíos, somos buenos desarrolladores de software, exportadores de software, pero tenemos el desafío de la fuga de cerebros y tenemos el desafío, que eso va variando según la situación macroeconómica, de que el dólar mata al peso. Después tenemos el tema de la conectividad. En la conectividad a niveles urbanos estamos razonablemente bien. Tenemos algunos desafíos a niveles rurales o zonas suburbanas. Esas tienen que ser necesariamente trabajadas porque sin la conectividad la inteligencia artificial queda totalmente aislada. Después tenemos el tema de la energía eléctrica. La energía estamos bastante bien. Tiene que ir al mundo renovable. Esto significa mucho foco en energía eólica, en energía solar, pero en definitiva aprovechando todas las energías, ahí estamos razonablemente bien. ¿Dónde están nuestros desafíos? Nuestros desafíos están en la estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad macroeconómica y regulatoria, las inversiones de capital de largo plazo van a tener sus dudas para venir, y tenemos que seguir trabajando fuertemente en la infraestructura habilitadora del aprovechamiento de la inteligencia artificial.
Bueno, gracias Catalina por la pregunta y también a DPL por la invitación. La Fiber Broadband Association trabaja con los 19 gobiernos de los 20 países de Latinoamérica, así que previo a hablar de Argentina voy a contarles un poco en realidad cómo está la región en relación al desafío de poder atraer infraestructura de inteligencia artificial y digital a la región. Para el 2032 se prevé que se va a duplicar las inversiones en materia o el mercado global en materia de data centers va a duplicarse y la región está rápidamente trabajando en eso. Actualmente Brasil es quien está indiscutiblemente liderando la atracción de este tipo de inversiones. Le sigue México, especialmente con Querétaro, con esta zona de inversiones de data centers. Después Chile. Y para el 2027 y 2028 ya se determinaron algunas inversiones importantes en data center que van a ser repetidamente en estos países y en Uruguay. ¿Qué es lo que hicieron estos países y por qué hoy están de alguna manera en el podio del trabajo en relación a la infraestructura digital y por qué Argentina tiene para poder colocarse y ubicarse en ese lugar? Brasil, ya lo dijeron acá, es un gran referente en materia de energía y sobre todo de energía verde y está trabajando muy fuerte en un proyecto que se llama Red Data, que tiene ya media sanción en el Congreso y que va a implicar grandes exenciones impositivas para los data centers. En el caso de Chile, Chile el año pasado aprobó una normativa en virtud de la cual del 30 al 70% del tiempo que tardan algunos permisos de inversión van a disminuir si están relacionados con infraestructura digital. Y en el caso de México, para el 2030 se prevé que le van a inyectar más de 29.000 megawatts nuevos a la red de energía para este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando y cómo estamos? Porque Argentina no para el 27 o para el 28 va a tener estas grandes inversiones en data centers, sobre todo cuando hablamos de data centers hyperscales o high performance, que son los que están relacionados directamente con inteligencia artificial. Bueno, ya lo dije, voy a profundizar un poco más después, pero en verdad ya una parte la dijeron acá. En Argentina hay una gran atracción en la región en relación a el talento en IT, relacionado por supuesto a toda la parte técnica relacionada con inteligencia artificial. Argentina también se destaca por su red de fibra óptica backbone, que tiene muchísimos kilómetros en la región, y si bien es heterogénea y siempre hay una crítica de algunas zonas desconectadas, la verdad es que son muchos kilómetros, muchos puntos de interconexión doméstica y también buena salida regional e internacional. También Argentina se destaca por los recursos naturales que tiene, ya lo comentó Celedonio y Diego, las reservas de agua dulce, que es muy buena para el cooling de equipos de data centers, la diversidad de recursos naturales que puede ayudar para ofrecer algunos tipos de energías alternativas y verdes y también, por supuesto, la disponibilidad del suelo, que no es menor porque los data centers hyperscale necesitan ser escalables y necesitan poder de alguna manera crecer conforme, por supuesto, lo va necesitando el negocio. Entonces, en verdad, Argentina tiene muchas cosas para colocarse en este podio, pero en verdad también hay toda una serie de desafíos y de oportunidades en las cuales tiene que trabajar sin duda. Gracias, Romina. Raúl. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. 3 puntos voy a hacer, si me da el tiempo. El primero, creo que la primera capa de infraestructura no nos podemos olvidar. El costo social y económico de la gente que sigue desconectada es altísimo y no solamente tenemos que conectarlos y conectarlas porque es justo, sino también porque necesitamos esa gente para generar más valor, que era el foco de la pregunta. La política pública tiene que contemplar, hoy ya se veía hoy cuando el CEO de Personal hizo la presentación, básicamente tenemos las tecnologías para conectar a todas las personas en cualquier lado. La política pública debe contemplar eso, utilizar todos los modelos operativos y las tecnologías disponibles para, de forma holística, lograr cerrar esa brecha. No vamos a cerrar la brecha haciendo las mismas cosas que hicimos que llevaron a la generación de la brecha. Argentina es líder en la región en la existencia de proveedores de Internet y ISPs de cercanía, que hoy ya son los que llevan la mayor parte del tráfico de última milla de Internet.
vimos también el nivel de adopción satelital. Todas estas cosas son importantísimas. Segunda capa, ya hablaron muchos de mis colegas aquí, y de hecho Diego me sacó varios de mis puntos. Me parece que me copió. Pero es importantísimo el desarrollo de esa infraestructura más específica, ni que decir los data centers, es un mercado muy competitivo, como nos explicaban recién, que además requiere decisiones de largo plazo, lo decía Celedonio, eso requiere estabilidad económica, factores que den certeza de largo plazo. Pero no solamente eso, la instalación de fibra, la adopción de nube, políticas de Cloud First, son todas elementos. Hoy la infraestructura la infraestructura de Internet no es solamente las telco, de hecho las telco hoy es una parte de toda la infraestructura, son importantes cada uno de estos componentes, traer los contenidos más cerca, desarrollar calles, los puntos de intercambio de tráfico, que es otra área en la cual Argentina también es líder. El tercer punto, que es donde yo creo que realmente, pues la pregunta es cómo se genera o cómo se retiene más valor. Bueno, se genera más valor en la generación de capacidades, también lo mencionó Celedonio, y en la adopción masiva. Tiene que haber planes, va a ganar el que tenga planes de mayor escala para la adopción de inteligencia artificial a nivel de usuarios, tanto a nivel de MIPYMES, foco MIPYMES de hecho diría, pero a nivel de los usuarios en general. Para eso también es importantísimo que el propio Estado, el sector público, adopte la inteligencia artificial. Tenemos en América Latina un problema grave de productividad que no nos permite crecer a indicadores más altos. Eso es fundamental. Acá hay una oportunidad única de mejorar la productividad, incorporando inteligencia artificial de forma transversal en todas nuestras actividades. Y tenemos dos oportunidades de desarrollo. No hay que despreciar la oportunidad de desarrollo de inteligencia artificial, esa que le llamamos más cruda. Hay buenas experiencias en América Latina, hay que removerles obstáculos regulatorios. Muchos proyectos de ley en América Latina traen el concepto de responsabilidad objetiva a través de la cadena de valor. Eso mata a las startups, el costo de crecer es muy alto. Los compliance, el costo de los liabilities son mucho más grandes a veces que los montos de los contratos que se presentan. Y por último, la mayor oportunidad de todas es en el desarrollo de inteligencia artificial de forma vertical en los sectores donde ya somos buenos. No hay razón para la que Argentina y Chile no sean líderes en minería, en inteligencia artificial, o Argentina y Uruguay sean líderes en producción agropecuaria, en inteligencia artificial dedicada al agro y así muchos otros países. Gracias. Gracias, Raúl. Sí, y justamente te iba a preguntar tu mirada regional, hacia dónde tenía que ir la política pública para maximizar estos beneficios de la inteligencia artificial. Ya has mencionado varios, no sé si porque te quedaste corto de tiempo en la primera pregunta quisieras ampliar un poco más, pero ya que tienes el foco regional, que lo tienes claro, que participas todo el tiempo en todos estos foros y lo tienes a la mano, compártenos tu visión sobre lo que tiene que ser 2 minutos. Gracias. 1 minuto y medio. Ya lo decía en el foro, en el muy buen foro que organizó también DPL en Madrid recientemente. Creo que la región, los gobiernos de la región tienen que ser mucho más ambiciosos en sus metas. Parte de esto no solamente ir en la dirección correcta, sino a la velocidad adecuada. Tenemos que aumentar la velocidad, si no vamos a seguir creciendo al 1 o 2% y eso no es suficiente en esta época de transición, de cambio de era. Y para eso se necesita invertir más. El sector público tiene que invertir más y eso también tiene que estimular a la inversión del sector privado. Y hemos perdido muchísimo tiempo. Hoy se hablaba de 100 proyectos de inteligencia artificial en la región. De hecho, son más de 500 los que hay, solamente considerando parlamentos nacionales, sin considerar los parlamentos en países federativos de otros niveles. Proyectos que no van a llegar a nada. De los proyectos que hay hoy en discusión, ninguno se va a aprobar. Son decenas de miles de horas de trabajo perdidas por las mismas mentes, las mismas personas que precisamos que estén trabajando en cómo maximizamos la oportunidad de desarrollo a partir de las tecnologías. Última frase. Está bien trabajar en mitigar los riesgos, siempre hay que mitigar los riesgos,
pero tenemos que trabajar en la mitigación de riesgos desde la posición de abrazar las tecnologías. Abracemos la tecnología para tratar de maximizar los beneficios y desde esa posición trabajemos en paralelo en la mitigación de riesgos y no nos enfoquemos 100% exclusivamente en el aspecto regulatorio sin trabajar en el crecimiento y el desarrollo. Gracias. Gracias, Raúl. Celedonio, hablemos entonces de infraestructura, otra vez, como tal. Por supuesto, la conectividad es uno de los habilitadores para la apropiación de la inteligencia artificial en una economía inteligente. Si me permitís, me encantó el plaidoyer de Raúl y quiero avanzar un poquito más en eso. Por supuesto. Porque acá creo que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando hablo así estamos hablando a nivel país, a nivel empresas, a nivel personas y a nivel regiones, ¿qué queremos ser? Si queremos ser solamente usuarios de inteligencia artificial o si la queremos producir. Y esto es fundamental. Y la verdad es que Argentina y muchos otros países de la región están en condiciones de ser buenos productores de inteligencia artificial. Si nosotros pensamos que la inteligencia artificial es solamente 20% tecnología, pero el 80% restante es esencialmente la persona, es el recurso humano físico que hace posible la inteligencia artificial, son los procesos, son las decisiones que vamos tomando en donde vamos trabajando con esa inteligencia artificial para hacerla cada vez más eficiente, más productiva, más orientada a lo que estamos buscando cada uno de nosotros. Creo que esto es fundamental, con lo cual realmente pensar en ser productores, tener una función activa en el mundo de la inteligencia artificial es el camino que tenemos que seguir. Y las políticas obviamente que tienen que ir para allá y allá también tiene que ir la infraestructura. Y la infraestructura, toda la infraestructura. Hay una pregunta que nos mandaron al principio de si las redes estaban en condiciones de ser utilizadas para la inteligencia artificial. Las redes no fueron preparadas para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial apareció en un momento dado. Si vamos a toda la evolución tecnológica que tenemos, las evoluciones tecnológicas vienen antes que la sociedad esté preparada para aprovecharla full. Sea la electricidad, sea internet, sea las comunicaciones móviles. Con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Pero si combinamos los elementos que hemos conversado anteriormente adecuadamente, podemos aprovecharlas y llevar adelante ese uso positivo de la inteligencia artificial. Gracias, Celedonio. Bueno, por supuesto que sí, es así y a Diego le voy a preguntar hacia dónde se están enfocando entonces las inversiones como tal, más allá de lo que tiene que ver con el talento y con la decisión de hacer parte de la inteligencia artificial como productores de inteligencia artificial y para lograr eso, ¿dónde se están enfocando las inversiones en este momento en la cadena? Sí, siguiendo con la cadena de Internet que hablaba antes, con todos los estadios de la infraestructura, como ya todos sabemos, hoy los grandes anuncios de inversión están en los centros de datos, en los hiperescaladores. Como dijo Romina, se destaca Brasil, México y Chile. Google se suma a Uruguay ahora con el data center de Google en Canelones. Y creo que en lo que son los eslabones de la cadena de la infraestructura, ese es el punto donde Argentina por ahí presenta mayor déficit. Todos hemos leído seguramente el anuncio del proyecto Stargate de Surenergy con OpenAI de 25 billion, por ahora está en estadio de anuncio. Sabemos que si eso ocurre, ya sí pondría a Argentina en un lugar muy distinto al que se encuentra hoy y ese déficit del que les estoy hablando pasaría a otro plano. Entonces, creo a la pregunta concreta, las inversiones están yendo hacia ahí. Y después, rápido, ¿cómo está Argentina en los demás eslabones? Creo que en lo que es cable submarino estamos bien, con 6 cables submarinos que tocan territorio argentino. En los IXPs, puntos de intercambio, como mencionaba Raúl, también son cerca de 30 puntos de intercambio que hay en Argentina, siendo uno de los países mejor posicionados en ese sentido. Y después, cuando vamos a la última milla, ahí estamos peor que otros países de la región,
pero, por ejemplo, en 5G, hoy también se mencionaba, hay un 10% de las torres de comunicaciones móviles que ya son 5G, se viene avanzando, la licitación y la asignación de espectro fue más tarde que en otros países, ese 10% está más concentrado en los centros urbanos, pero viene avanzando, y cuando vemos las redes fijas, sabemos que hoy la penetración de FTTH, de fibra al hogar en Argentina, está en torno al 70%, es decir, perdón, ahí me refiero a la cobertura, en línea con el promedio regional, pero cuando vemos la cantidad de hogares que tienen una suscripción FTTH, ese número es aproximadamente el 30%, quiere decir que solo 5 millones de hogares en Argentina hoy tienen una suscripción de fibra al hogar, todavía tenemos 7 millones de hogares que tienen alguna tecnología legacy como HFC, y el punto importante, y con esto cierro, son 6 millones de hogares que no tienen una conexión de banda ancha en Argentina. Entonces, para que todos los beneficios y el impacto social de la IA llegue a todos, necesitamos ver cómo, sea con la fija, con la móvil, la IA le llega a todos, y ahí no está solo el gap de cobertura, que ya decíamos es mínimo, también está el gap de uso, con los skills y la asequibilidad de que en los hogares sepan aprovechar y utilizar la inteligencia artificial. Gracias, Diego. Romina, continuando con lo público y con las inversiones que traemos de lo que ha mencionado Diego, ¿cuál consideras qué consideras que debería ser como políticas públicas, como regulaciones, para que efectivamente se fortalezcan, para que se atraigan inversiones, para que vengan más inversiones en infraestructura para la inteligencia artificial y poder posicionarse competitivamente los países, como hemos hablado tanto que se quiere a partir del uso correcto y masivo y industrial de la inteligencia artificial? Gracias, Catalina, por tu pregunta. Creo que viene justo oportuna en este momento de la charla. En relación a las políticas públicas, les introducía los ejemplos de algunos países antes, porque creo que Argentina y nosotros desde la organización que trabajamos puntualmente con la cuestión de conectividad y fibra óptica, podría trabajar en algunas oportunidades bien concretas. Puntualmente creemos en dos verticales. Uno es la elaboración o la definición muy concreta de algunos nodos de inversión para data centers e infraestructura digital. La realidad es que, como venimos diciendo acá, hay un montón de oportunidades, por ejemplo, con esta fibra tan extensa de kilómetros de backbone en la Argentina, pero no se están cruzando con las mejores redes de energía que tenemos, con los recursos humanos más capacitados. No hay definiciones sobre polos en donde también se concentren permisos ágiles. Entonces, creo yo que una de las políticas públicas debería dirigirse a definir algunos nodos puntuales en el país en donde se mezclen y conjuguen estos elementos para no tener que seguir con esta lógica de tendemos kilómetros y kilómetros y kilómetros de fibra en un país que es sumamente heterogéneo y enorme. Y es el caso también de Brasil, es el caso de México, que definieron polos que después pudieron hacer crecer. Eso creo que sería un gran elemento. Y después una cuestión adicional que no se escapa de ningún foro, pero que tiene que ver con la coordinación pública en todos los niveles, tanto nacional y local. La cuestión de los permisos los nombraron todos y siempre se nombra en relación a antenas, en relación a despliegues de fibra, parece una constante, y con los data centers también es difícil habilitarlos, pero con un truco más y una complejidad más que tienen los data centers, y es que por lo menos en Argentina las ordenanzas no tienen previsto los data centers ni en sus códigos de planeamiento urbano ni en las ordenanzas. Entonces, este año y medio se pasa, como contaba Diego, en los consejos deliberantes tratando de entender cómo podemos habilitar los data centers, qué papeles hay que pedir para tramitarlos y dónde lo ubicamos, ¿sí? En qué zona del país. Entonces, importante, creo yo, tratar de modernizar también las normativas locales. Muchas gracias, Romina. Sí, muy pertinente, ¿verdad? Así es. Luis, continuando con algo menos visible y que también es muy importante, ¿cómo se construye la confianza? Porque si no hay datos, no hay nada. ¿Cómo se construye la confianza en la infraestructura?
desde la infraestructura. Quería tomar el tema de la confianza también, porque lo venía pensando cuando estaban hablando acá los compañeros del panel, sobre todo en cómo podemos hacer para convertirnos en productores de inteligencia artificial, ¿no? Y no ser meros consumidores de inteligencia artificial. Y creo que una de las cuestiones, una de las debilidades que mayormente tenemos es la falta de confianza en las instituciones, ¿no? Esas instituciones que tienen que generar las políticas públicas para convertirnos en productores de inteligencia artificial, para poder establecer data centers, con cierta seguridad, con una cierta concepción, con recursos humanos nuestros, con la confiabilidad de los datos que se procesan ahí, bajo las leyes de protección de datos, con una visión de cuidado y de la privacidad. Me parece que es justamente el tema de la confianza, ¿no? Hoy la América Latina prácticamente atraviesa un proceso de debilidad de confianza en las instituciones y me parece que las infraestructuras digitales deben abordar justamente esta temática a partir de las políticas públicas que podemos, en el marco de la digital, podemos hablar de la identidad digital, ¿no? Tema que hemos conversado un montón con Jorge Negrete acá respecto de la identidad digital soberana que tiene que tener los habitantes, por lo menos de la región, cómo trabajar una identidad que nos identifique unívocamente contra el resto de la operatividad digital. Pero todo esto tiene que estar obviamente atravesado por el tema de la ciberseguridad, ¿no? Políticas públicas claras que establezcan una ciberseguridad que no sea solamente preventiva, sino que además sea resiliente para con eso garantizar la trazabilidad, garantizar la privacidad de los datos, con una cultura de protección de datos personales muy fuerte y todo eso que conlleve a la seguridad y restablezca en parte la confianza ciudadana que ha perdido la gente para con las instituciones, que son las que finalmente tienen que generar estas políticas públicas para establecer data centers y para poder convertirnos en productores de inteligencia artificial. Muy bien, gracias Luis. Sí, así es. Ignacio, me gustaría que elaboraras un poco también sobre esto y que tiene mucho que ver, y es el tema de soberanía, seguridad, gobernanza, que son parte central de este nuevo modelo, por supuesto. ¿Cómo se abordan estos puntos claves desde Oracle y cómo se traduce esto en esta arquitectura digital que queremos integrada para poder promover la inteligencia artificial como debe ser? Bueno, hay un tema clave que comentaba, si mal no recuerdo, Celedonio, que decía cómo se va evolucionando el uso, ¿no? Entonces, ¿quiénes de acá empezaron a usar inteligencia artificial para escribir mails más bonitos? Bueno, ok, unos cuantos. Bueno, arrancamos por eso, ¿no? Y ahora cada uno lo vamos evolucionando de alguna manera y ahí es donde empiezan a jugar un rol clave los datos. ¿Por qué? Porque si los datos no son correctos, los modelos que yo voy a armar no van a ser correctos. Entonces, la tendencia que estamos viendo es que inteligencia artificial se empieza a embeber en los datos para poder realizar modelos que sean mucho más inteligentes y sean mucho más certeros. Y por eso, relacionado con esto que hablábamos de la importancia de los data centers, y ahí se empieza a cruzar con el tema de la soberanía de los datos, cada vez más vemos la tendencia de querer el dato más cerca y por eso es clave todo lo que es el desarrollo de infraestructura local para poder tener los datos más cerca del uso, ¿sí? Pero el mensaje nuestro y que estamos viendo muy fuertemente cada vez más importante es los datos son el rey y la inteligencia artificial tiene que estar embebida para que el dato vuele lo menos posible, porque si paso el dato de un sistema a otro y después a otro y después a un modelo de inteligencia artificial, en ese cascadeo es muy probable que pierda importancia y sobre todo pierda veracidad en el dato. Así que por ahí es donde lo estamos viendo, 18 segundos me faltan, espectacular. Bueno, somos el panel más puntual del evento, Jorge. No se podrá decir nada. Aquí cerramos, hemos hablado de redes, de inversiones, de políticas, hemos hablado de datos, de seguridad, hemos hablado de todo en este panel. Espero que, bueno, esta discusión estuvo muy rica, la verdad es que se salió un poco del libreto, pero estuvo fantástica. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por su atención y bueno, que sigan discutiendo estos temas tan relevantes para todos. Gracias.